Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, aquí estamos otra vez, dispuestos a seguir en esta segunda meditación del retiro del mes de junio, hablando con nuestro Señor que está aquí presente en el sagrario. Y como ya salió en la primera meditación, pues todo lo que hoy vamos a hablar con el Señor está relacionado con este misterio de amor que es la Eucaristía. Y ahora centrémonos en este rato de oración, especialmente en la Eucaristía como sacrificio. Es decir, la Santa Misa. Que podríamos decir, ¿no? Sí, para empezar, que es, ¿no? Pues la actualización del sacrificio de Cristo que transforma al mundo. Es la Santa Misa, que puede ser un sacerdote santo, un sacerdote menos santo, un sacerdote pecador, pero todos ellos sacerdotes. Es una acción divina, una acción de Dios, a través de un hombre, pero de Dios. Y también trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Mirad, si uno coge la carta a los hebreos, concretamente, y le da vueltas, pues allí uno se da cuenta, investiga inmediatamente, se da cuenta, que nos presenta la riquísima doctrina sobre el sacerdocio y sobre el sacrificio de Cristo. Y lo hace desde el conocimiento de los judíos, que los judíos tenían de ese sacrificio, el sacrificio de Israel, el sacerdocio levítico y el sacrificio de Israel, del pueblo de Israel. Y todo eso se presenta, hace una analogía, es decir, la carta a los hebreos es una apertura, ¿no?, a lo que es el nuevo sacrificio, pero bueno, esta se basa en el sacrificio de levítico de los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero todo eso, como te digo, se presenta como una figura, una profecía de lo que había de venir, una profecía de lo que después realiza Cristo. Fijaros cómo lo dice, hablando de esta doctrina del sacrificio de Cristo, concretamente el Concilio de Trento. Decía lo siguiente: como quiera que en el primer testamento, según el testimonio del apóstol Pablo, a causa de la impotencia del sacerdote levítico no se daba la comunión, fue necesario, dice el
con este lenguaje propio de Trento, fue necesario, por disponerlo así el Padre de las Misericordias, que surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y cita el Génesis, que el sacerdote que ofreció un sacrificio de pan y vino, etc., con Abraham, etc. Que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, que pudiera consumar y llevar a la perfección a todos los que habían de ser santificados, dice. Así pues, añade, el Dios y Señor nuestro, aunque había de ofrecerse una sola vez de sí mismo a Dios Padre en el altar de la cruz, es decir, en el momento de la pasión, por la interposición de la muerte, a fin de realizar para ellos la eterna redención, como sin embargo, añade, no había de extinguirse su sacerdocio por la muerte, en la última cena, la noche en que era entregado, para dejar a su amada esposa la Iglesia el sacrificio visible, por el que se representara aquel suyo sangriento que había de consumarse una sola vez en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, dice, declarándose a sí mismo constituido primer sacerdote según el orden de Melquisedec, ofreció a Dios, dice el verbo, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre, bajo las especies de pan y de vino. Y las entregó para que las tomaran los apóstoles, a quienes entonces constituía como sacerdotes del Nuevo Testamento. Y ellos, a sus sucesores, les mandó que ofrecieran con estas palabras: haced esto en conmemoración mía. Así, añade, y termina este párrafo tan bonito, el Concilio de Trento, así lo entendió y lo enseñó siempre la Iglesia. Es decir, que en la última cena Cristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, también como sacrificio, e instituyó a los apóstoles como sacerdotes. Así lo entendió y enseñó siempre la Iglesia. Bueno, esto te lo quería recordar, sobre todo para que entráramos en este texto, en este tema de la Santa Misa, dándonos cuenta de la importancia, es decir, la relevancia que tiene. La relevancia que tiene. Es decir, hay una analogía en el Antiguo Testamento, el sacrificio de Melquisedec, etcétera, etcétera. Hay muchos más, pero el sacrificio de Melquisedec, y cómo Cristo es el nuevo sacerdote, sumo y eterno sacerdote, que celebramos esa fiesta también en la Iglesia en España, pues el jueves después de Pentecostés. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Él es el que esa noche de la última cena ofrece el pan y el vino y con sus palabras lo convierte en el cuerpo y la sangre, que va a ser derramada después. De alguna manera, adelantando el sacrificio. Lo hace una sola vez. Y da a los apóstoles el poder, haced esto en memoria mía, de que lo hagan y lo repitan. ¿Qué hicieron los apóstoles, por tanto, después? Repetir lo que ellos vivieron en la última cena. Claro, fijaros, el sacrificio de la misa, que todos los días o cada domingo vivimos, ya, en fin, cada uno también como lo pueda vivir, es decir, con, digamos, la liturgia como se vive, etc. Bueno, eso ya no es un tema para entrar ahora, ¿no? El sacrificio de la misa, en su dimensión verdadera, tiene una relación directa con el sacrificio de la cruz. Dice en relación directa con el sacrificio, con el único y plenísimo sacrificio que Cristo ofrece a su Padre en la cruz. La Santa Misa es como una puerta. Yo preparé, me acuerdo, una presentación para explicar a los padres de primera comunión lo que es la Santa Misa, que no es para unos padres, sobre todo que tienen poca formación o que no era fácil, pero es, lo comparaba a esto, una puerta en el cielo.
una ventana abierta en el muro de 20 siglos que nos separan del primer Viernes Santo. Una ventana abierta en el cielo también, directa con el Señor. Pero es una ventana abierta, fijaos qué cosa tan bonita, me parece que es una comparación preciosa. Una ventana abierta en el muro de 20 siglos que nos separan del primer Viernes Santo. A través de esa ventana que abrimos, la fuerza santificadora de la muerte de Cristo en la cruz, su paz y su gracia nos alcanzan a nosotros para que su fuerza expiatoria se derrame sobre nuestras debilidades cotidianas. Cada misa que asistimos es como si se abriera esa puerta y tuviéramos una línea directa con el Viernes Santo, el primer Viernes Santo. Y las gracias de ese primer Viernes Santo a través de la misa me llegan a mí también. Me llegan a mí también, es impresionante. Esta verdad de fe la Iglesia la ha defendido heroicamente. Heroicamente. Claro, fijaros, esto que es así, ¿no? Pues hoy día, por desgracia, en tantos sitios, bueno, si se niega o se ironiza, pero es como vivir mal la misa, o no querer, no tener este sentido de la misa como sacrificio, como que entronca con Cristo, con el Viernes Santo, etc. Es como romper una catedral, es como destruir una catedral bellísima. Bellísima. Y como decía San José María, una cosa muy bonita, decía, nosotros como hijos debemos coger cada piedra de ese sillar de la catedral, de la doctrina de la Iglesia, y volver a colocar en su sitio y besar aquellas piedras. Nosotros tocamos de rodillas, llevamos a su sitio, recogiéndolas con los brazos en su corazón de hijos, esas verdades de fe, y las ponemos en su sitio. Que la misa es siempre la renovación del sacrificio de Cristo. Siempre. La misa no es solamente el recuerdo de la última cena, no es solamente un agape. Es un sacrificio. Está instituida la última cena, sí, pero se hace presente en la entrega de Cristo en la cruz. En la cena se adelanta sacramentalmente el ofrecimiento sacrificial que tendrá lugar al día siguiente. La misa nos lleva a la cruz. Hace presente la cruz. Esa cruz en la que Dios, Jesús, se ofrece una vez para siempre. Y ahí es donde nace la gran eficacia del sacrificio de la misa. Presencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso hay que hablar tanto de sacrificio. Por eso, fijaros, por eso siempre delante del sacerdote en la misa tiene que haber un crucifijo o cerca, especialmente sobre el altar, que no distrae, sino que me adentra en el misterio de Cristo, en el crucifijo. Esa es la realidad objetiva. Es decir, debemos captar en cada misa lo que ahí se presenta. Los ojos encendidos de nuestra fe deben llevarnos a mirar a esa brecha que se abre en el muro que hablábamos antes, del tiempo hasta llegar al Viernes Santo, a la entrega del Señor en la cruz. De modo que lo que es medio, lo que es indicación, lo que es propiamente ceremonia litúrgica, no frene nuestra atención, no nos quite de lo importante. No nos quite de lo importante, ¿no? Fijaros, esto es lo que está sucediendo en cada misa. Así. O sacrum convivium, dice un himno, in quo Christus sumitur, recolitur memoriae passiones eius. O sacro convivio, con cena, ¿no? En la cual Cristo se entrega, nos recuerda la memoria de su pasión.
Si fuera solamente la misa un banquete, un ágape, perdería todo su sentido de lo que es. Si se quedase solo en los ritos, y ya está, perdería el sentido. Perdería el sentido. Nosotros procuramos cuidar todo eso, nos damos cuenta, tenemos ya una edad en la que hemos visto muchas cosas en la liturgia de la Iglesia, hemos asistido a muchas ceremonias litúrgicas y muchas misas en muchos sitios distintos, y hemos visto cosas que nos han dolido y cosas que nos han alegrado también, ¿no? Es verdad que hemos vivido una época convulsa en todo este tema de la liturgia, ¿no? Y mucha gente ha perdido el sentido sobrenatural, ha perdido el sentido más bien sacrificial o el sentido de adoración, ¿verdad? Por eso nosotros con cariño hemos de cuidar todo eso. Es decir, el cuidado de las cosas de Dios, el cuidado de una ceremonia litúrgica, el cuidado de una misa bien vivida, el recogimiento, la piedad, el orden, el silencio, la adoración, el seguimiento de los textos, los cantos bien hechos, las palabras bien pronunciadas, bien leídas, el meterse el corazón allí, participar con el corazón en aquella ceremonia, nos da el sentido verdadero de lo que estamos viviendo. Y luego todo lo que acompaña también a ese rito, la limpieza de los lienzos, las cosas bien vividas, no ritualismo. No queremos tener un oratorio para que sea un museo, no. Queremos tener un oratorio que es lo mejor que ponemos en una casa, en una iglesia, porque está Dios. En el fondo, todo ese marco que rodea una ceremonia litúrgica bien vivida, una misa bien vivida, en el fondo es un acto de amor continuo. Así es. Cuando uno vive bien esos gestos, esos símbolos, esas expresiones, esas manos bien puestas, esa contestación bien dicha, etc., pues uno se va adentrando en ese misterio, que no deja de ser misterio. Y por eso el arte de celebrar bien la liturgia está dentro de ese misterio. A veces hay muchas cosas que hay que explicar y otras no tanto, porque también Dios habla a través del misterio. También Dios habla a través de ese misterio y nos va explicando lo que es, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hay que cultivar esa mirada de fe. Por supuesto. Todas las palabras, todos los gestos, todas las oraciones tienen un sentido. Un sentido que la misma expresión de la palabra que le leemos, por ejemplo, en la oración colecta, o en el prefacio de la misa, que ya es el comienzo de la pregada eucarística, o en la epíclesis, donde el sacerdote pone las manos encima de la oblata, del pan y del vino, que va a ser sacrificado, que significa tiene un sentido, ¿no? O el amén después del por Cristo, con él y en él. Mil cosas, ¿no? Todo eso va a tener su sentido y es un arte, donde yo estoy no representando como un teatro, no, sino viviendo otra vez, abriendo esa ventana del tiempo para meterme en el Viernes Santo y asistir a la pasión. Ese misterio que se está celebrando en ese momento. Por eso tenemos que ser muy sensibles. Muy sensibles. Por eso no deberíamos acostumbrarnos. Es verdad que para muchos de vosotros, muchas de vosotras, la misa es una cosa, es algo, quiero decir, es un don, es un regalo, nos hace Dios. Y muchas veces es verdad que por razones diversas la podéis vivir los domingos. Quizás muchos de vosotros también a diario o muchos días de la semana. Y es cierto que muchas veces esos domingos la misa la vivimos en familia, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿no? Y eso conlleva también un rito, ¿no? Digamos, una logística, mejor dicho, ¿no? Que a veces es fácil, no es fácil. Claro, ¿cómo quiere usted que yo me meta en la misa y entienda este sentido sacrificial de la misa
y me meta ahí, ¿no? Cuando tengo a mi hijo que está preguntándome, al otro que está, pues no para, el de más allá que no sé qué, la señora esa que abre, la otra que... Bien, es cierto. Pero eso se ha dado siempre en la Iglesia. Y desde el principio, los cristianos vivieron la misa como sacrificio, en ese sentido, en familia. La Iglesia empezó con iglesias domésticas de las familias. Y muchas veces el sacrificio se celebraba también en casas de las familias. Y sí, estaba ahí la madre y el hijo y los niños, pero todos asistían a aquella ceremonia. Y unos o más, unos o otros cogían el sentido de aquello, pero entraba por los ojos. Claro, fijaros, una liturgia bien vivida, bien preparada, una misa bien preparada, y lo digo incluso cuando vivimos la misa a diario, hay que prepararla igual. Con cariño, en un rato de oración anterior, o en otro momento del día, hay que prepararlo. ¿Qué voy a vivir? ¿Qué textos voy a leer o voy a escuchar? ¿Qué misa voy a preparar, ¿no? A vivir, ¿no? Sí, a veces no nos da la vida, pero ¿dónde estoy en la misa ahora? ¿En qué parte? He escuchado el Evangelio, me he sentado, ha habido una bella homilía o un rato de silencio, he meditado las palabras, no está pensando, no está poniendo un WhatsApp, mientras tanto, mientras que el cura hablaba. No. Sería tristísimo, perdonad que lo diga así. Sería no valorar realmente lo que estamos viviendo. No. Estoy delante de mi Señor. Entonces, bueno, pongo ese ejemplo como puedo poner otros muchos, pero entendedme, ¿no? Estoy viviendo algo importante. Claro, tenemos muchas veces la facilidad de la misa, cercana, diaria. Yo recuerdo que me contaba un sacerdote, amigo mío, que trabaja en China, que una de las veces que había ido a dar ejercicios espirituales a personas en distintas casas, porque era todo muy oculto y porque hay persecución, llegó a una casa, él no sabía ni qué ciudad era, porque iba a sitios donde no le decían dónde estaba, sino que le presentaban, le daban a un sitio y le decían, bueno, pues por seguridad. Y dice que aquella noche, que él estuvo descansando, le prepararon una habitación muy pobre, pero lo mejor que tenían para que el sábado durmiera, porque al día siguiente tenían, dentro de esos ejercicios espirituales que estaba dando un grupo de personas, familias, pues tenía la misa. Y él se durmió, pero en un duermevela escuchó ruidos toda la noche. Y cuando se levantó por la mañana y se arregló para la misa y la predicación, ¡oh sorpresa! Vio que en aquella sala de estar, más que la sala de estar, era todo muy pobre, habían puesto un verdadero altar. Habían estado trabajando toda la noche, con tanto esmero, con tanto cariño, porque iban a vivir la misa. Claro, dice, para mí fue una elección, ¿no? Aquellos hombres y mujeres habían pasado la noche preparándose para ese día de retiro y especialmente para la misa. Y habían puesto todo con una pobreza inmensa, porque no tenían muchos medios, pero con todo el cariño del mundo. Dice, para mí fue la misa, dentro de la pobreza en la que estábamos viviendo aquella ceremonia, para mí fue la mejor misa, o sea, la misa más cercana a Dios. Que aquellos corazones que llevaban años sin misas, sin celebración, eran agradecidísimos, lloraron, dice, todo lo que pudieron, todo lo que supieron y tenían dentro, porque estaban viviendo algo que hacía años que no podían vivir. No tenían la facilidad. Es impresionante. Y tú y yo nos quejamos porque el cura es lento, porque el cura predica demasiado, porque el cura no se entiende, porque el cura... ¿Dónde estamos? Es verdad que nos tenemos que esmerar mejor los curas, no lo niego. Y hacer mejor las cosas. Pero tú y Dios. Tú estás abriendo esa ventana del muro del tiempo y estás metiéndote en el Calvario. No te olvides. Tú estás acercando al Señor. Tiene que ser así. No son solamente un conjunto de oraciones preciosas, sino que son la guía para enseñarnos a estar ante el sacrificio de Cristo que nos involucra. Son un marco que dirigen la mirada hacia una realidad
In nomine Patris desde el principio, desde el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta la última bendición, podéis ir en paz. Todo habla no solo del sacrificio de Cristo, sino del sacrificio de Cristo que arrastra nuestras personas, que provoca nuestro ofrecimiento con Él. Porque el sacrificio de Cristo se acerca a nuestra vida para que lo identifiquemos con Él y que Él nos transforme, como dice la plegaria, en ofrenda permanente. Yo me involucro, yo me convierto en ese momento en ofrenda permanente, mi vida entera. Por eso le pedimos al Padre que acepte el sacrificio, la ofrenda que yo le ofrezco en ese momento. No es solamente ya entonces cuando yo participo la ofrenda, el sacrificio del Señor, sino del sacrificio del Señor, sí, con el mío, hecho una sola cosa con Él. Me uno. Convierto mi sacrificio, lo uno al sacrificio de Cristo. Que tengamos esto presente. Que ahí nos asociamos a Cristo en la cruz, en su infinita súplica al Padre. Así es. Yo he abierto esa puerta y me he ido al Monte Santo, el Viernes Santo, y estoy allí con el Señor. Ahí estoy. Y por tanto participo también, veo la pasión. En este caso, en la misa sin derramamiento de sangre. Pero después participo de tal manera que llego al final de la misa, al momento de la comunión, y recibo ese pan que he visto, que es el cuerpo de Cristo, y ese vino, que es la sangre de Cristo. Quizás podemos pensar que no tenemos fe suficiente como para poder calar hondamente en la misa. Quizás podemos pensar que no tenemos un amor tan grande para poder tener tantos detalles como querríamos tener con el Señor. Quizás podemos tener la tentación de pensar que esos detalles y cuidados de la misa son manía o detallismos, pero no. Cuando uno cuida los detalles y participa en la misa, es amor verdadero, proporcionado a tantos cuidados. Pero vivirlos así, con toda la confianza que podamos. Vamos terminando esta meditación. Vamos terminándola, pensando un poco en eso. Cada uno. ¿Cómo es mi misa? ¿Cómo vivo yo? Cada día o cada domingo. La Santa Misa. ¿Cómo me meto en ese sacrificio? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo doy gracias? Bueno, todo lo que más hacemos, ¿no? Pero ¿cómo deseo también? Porque amar es desear, Amar es desear. Muchos de vosotros, y gran parte, ¿no? Pues incluso estos días de confinamiento, salieron por ahí una serie de vídeos, ¿no? Que el título era Devolvernos la misa. Bueno, pues puede parecer mejor o peor. Yo creo que también bueno, es una manera de verlo, ¿no? Me parece a mí que hay un error ahí, que la misa no es de nadie, la misa es de Dios, no es de... Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? A mí me gustó sobre todo por el deseo de tener a Dios, de tener al Señor con nosotros, el deseo de estar. Ojalá todas esas personas que pidieron, ¿no?, de volver a la misa, ahora, una vez de vuelta, entre comillas, lamemos más, el primero yo. Este sacrificio de Cristo. En Él está María también, Santísima.
A ella nos dirigimos al acabar ya este rato de oración y le pedimos a nuestra Madre que nos ayude a amar la misa, a participar con todos nuestros sentidos en la misa, a abrir de verdad esa ventana del muro del tiempo para meternos con ella en el Viernes Santo, en la cruz, en el Calvario, y asistir con los ojos llorosos, con el corazón engrandecido a la pasión del Señor y pensar, estoy viviendo mi misa, el sacrificio de Cristo en la cruz. María, ayúdanos a que nosotros seamos capaces de entenderlo y a valorarlo y a amarlo con todo nuestro corazón. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.